En este momento vamos a invitar al doctor Alonso Ramírez para que podamos escuchar entonces una reflexión bíblica y para que él ore también por nuestros graduados. Doctor. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo. Un saludo cordial para todos ustedes y también para nuestros flamantes graduandos de esta noche. Vamos en primer lugar a implorar la bendición de Dios sobre su palabra y también por bendición para nuestros hermanos que se gradúan en este paso importante hacia la vida ministerial oficial. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, en Jesucristo nuestro Señor, usted unió a toda su iglesia en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y aquí, Padre, reunidos como parte de ese cuerpo universal de Cristo, investidos por el poder del Evangelio de Cristo, nos reunimos para alabarle, adorarle, glorificar su santo nombre, porque solamente usted es digno de toda alabanza. Le agradecemos, oh Dios, por haber permitido que aquí crezca parte de su cuerpo y dentro de él, que en esta oportunidad se gradúen dos hermanos en Cristo para su honra y gloria, a continuar adelante hasta que usted los pueda investir con el oficio ministerial luego de esta graduación. Le suplicamos, oh Dios, que en su gracia y misericordia les acompañe en su vida, en su trabajo, les haga siervos útiles en su reino y particularmente en su iglesia, para que su iglesia aquí en el Ecuador crezca, se fortalezca, florezca y se disemine por todo el país. Reconocemos, nuestro Dios, que hay grandes secciones de esta patria aún no evangelizadas, y menos aún con la presencia de iglesias reformadas. Le suplicamos, oh Dios, que siga cultivando aquí en el seno de Quito y de este seminario un semillero de ministros de Jesucristo para que su reino y su iglesia crezcan, incrementen en esta nación. Ayúdenos, Señor, a orar como iglesia, a compartir lo que usted nos ha dado para seguir formando, conforme a lo que Pablo mandó a los pastores y presbíteros, diciendo que formen en la doctrina hombres fieles para que ellos también puedan enseñar a otros. Gracias por hacernos parte de ese ministerio educacional y teológico que usted creó e instituyó para su gloria y para el desarrollo de su iglesia. Y le agradecemos, Padre, porque esto que hacemos hoy es parte de ese propio mandato que Pablo le dio a Timoteo, de entrenar a hombres fieles para que puedan servir a la causa de Cristo. Y por eso, Dios, le agradecemos y le suplicamos su bendición sobre ellos y todos nosotros aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera, hermanos, invitarles a abrir sus Biblias en el capítulo 12 de esta carta universal a los hebreos. Y vamos a leer solamente los versículos 1 al 4. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4. Y voy a leerles este pasaje en una traducción bien ajustada al texto griego. Puede ser que no suene tan bonito en el español, pero quisiera que tomen el sabor del texto original. Dice así: por tanto, nosotros también, poseyendo tan grande nube de testigos en derredor nuestro, despojémonos de toda carga y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera puesta delante nuestro,
mirando atentamente solo a Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, aguantó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad con atención a aquel que aguantó contra sí mismo con perseverancia tal hostilidad de pecadores, para que vuestras almas no se cansen hasta desmayar, porque todavía no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre en vuestra lucha contra el pecado. Que el Señor bendiga su palabra. Primero, hermanos, quisiera explicar las imágenes que el apóstol Pablo está usando. Bueno, decimos Pablo, aunque no sabemos el autor. Juan Calvino piensa que Pablo fue el autor. No sabemos con precisión, pero el lenguaje es muy parecido al que usa Pablo. Pero independientemente del autor, aquí el escritor de Hebreos presenta dos imágenes a los hermanos hebreos que estaban dispersados por toda Judea. Algunos de ellos habían perdido sus casas y muchas cosas les habían sido confiscadas. Otros estaban siendo encarcelados y otros torturados. Y el escritor se informó que varios de ellos estaban considerando renunciar a su fe. Y el escritor les ha dado varias instrucciones en los primeros 11 capítulos acerca de los ejemplos de perseverancia en la carrera de vivir con Dios, por Dios y hacia Dios. Hasta que llega el capítulo 11 y define en el versículo 1 del capítulo 11 qué es la fe, en unos términos que levantan esta pregunta: ¿y puede alguien vivir según esa definición de fe del capítulo 11? La certeza de lo que no se ve y la esperanza de lo que se espera. ¿Puede alguien vivir según esa fe? Es una pregunta que habría sido natural proponerla y conversarla entre los hermanos de ese tiempo. Y en el capítulo 11 entonces el escritor les presenta una larga lista de hombres y mujeres de carne y hueso, pero seguidores fieles de Yahvé, nuestro Dios. Y entonces resuelve esa pregunta diciendo: claro, ese tipo de fe que cree firmemente en lo que aún no ha visto completamente, ese tipo de fe la vivió fulano de tal, Abraham, Isaac, Jacob y etcétera. Hombres y mujeres que entregaron su vida en fidelidad a esa fe. Entonces les dice: sí es posible vivir ese tipo de fe. Y ahí están los grandes héroes y heroínas de la fe. Ese es el capítulo 11. Ahora, habiéndonos hecho mirar hacia atrás a esas personas que, siendo seres humanos como los hebreos y como nosotros hoy, y que vivieron una fidelidad tal que estuvieron dispuestos a pagarla con su vida. Ahora les dice a él: por tanto, teniendo esos grandes ejemplos, ahora yo les digo, ustedes poseen, son los herederos, son los poseedores. Todos esos héroes de la fe, Dios se los ha entregado a ustedes en posesión espiritual. Ustedes poseen una grande nube de testigos que nos están rodeando. Y ahora le presenta dos imágenes muy potentes que animan a la gente a vivir en esa fe. Y la primera imagen que usa está en el término corramos.
La imagen es del atleta griego, de ese que corría en ese estado de Olimpo. Esa persona que corría casi sin nada en su cuerpo, nada que le estorbe, nada que le moleste. Bañaba todo su cuerpo en aceite de oliva para que ni el viento pueda detenerse en su cuerpo y pueda resbalarse y él desplazarse como una flecha, enfocado en la meta para ganar una corona de una plantita que se cultivaba junto al templo de Zeus. Y tenía que correr enfocado, no tenía que distraerse, porque el gran séquito del panteón griego y del gran dios Zeus estaban mirándolo y la corona se le entregaba en nombre de ese ídolo. Ya está claro el mensaje, ¿verdad? Si estos atletas griegos corrían por una corona de ramas de un vegetal que supuestamente fue plantado por un héroe mítico de Grecia, y por correr y ganar y llegar a la meta, enfocado en esa meta, solamente para rendirle culto a un gran ídolo llamado Zeus, si ellos tienen esa estamina, si ellos tienen esas agallas, diríamos, en castellano común, ¿cómo no? Los cristianos que tenemos al Dios verdadero que nos va a premiar un día con la corona de vida. O sea, la primera imagen del atleta está usada para alguien que se entrena, que se enfoca y que todo lo que quiere es llegar a esa meta. No tiene que distraerse, no tiene que temer. Y la segunda imagen está en el versículo 4, en el término vuestra lucha, ustedes son antagonistas, les dice en el idioma original, luchadores, pero poseen una gran nube de vencedores. Y esa imagen del antagonista, en el concepto romano, era el pugilato. En el concepto nuestro, el lenguaje del boxeador. El pugilista era el boxeador. Y se sabe que ponían dos sillas altas, los sentaban en las sillas uno frente al otro, hasta donde puedan dar los puños en el rostro, los amarraban con camisas de fuerza a la silla y tenían que empezar el antagonismo o la lucha. Nadie podía desatarse y correrse. O uno de ellos se rendía y el otro vencía, o uno de ellos terminaba muerto y el otro vencía. No había forma de escaparse de esa lucha. Y esos hombres luchaban cuerpo a cuerpo, como dicen, con alma y cuerpo, solamente por recibir premios de la ciudad, quizás un poco de dinero y algún prestigio. Entonces, el escritor utiliza estas dos imágenes para decir, cristianos, ustedes son como ese atleta, ustedes son como esos boxeadores, tienen una meta clara y todo el texto está armado en base a esas dos imágenes, del atleta y del boxeador, personas de combate. Por eso en el capítulo 10, cuando algunos están por renunciar a la fe, él dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. Ya tiene en la mente el escritor estas imágenes del corredor que empieza la carrera, se ha preparado para ella y no va a descansar hasta llegar a la meta. Y del boxeador que va a antagonizar o luchar hasta vencer o morir, pero no puede abandonar la lucha. En base a esas dos imágenes está armado este texto del versículo 1 al 4. Y luego, literariamente, este texto está armado alrededor de dos palabras. Si uno lee el texto original, todo está armado en base a la palabra perseverancia, que Reina Valera ha traducido como paciencia. Pero paciencia es el término suave para el término griego.
Y obviamente en nuestro idioma español la paciencia transmite pues pasividad, ¿no? Pero en realidad el término es perseverancia. Y el segundo término literario es algo puesto delante nuestro. Delante de los cristianos fue puesta la carrera cristiana. Y delante de Cristo fue puesto el gozo de la cruz. En base a esas dos frases está armado este pasaje. Vamos a descifrar esto. Miren, ¿cómo se entiende el término perseverancia en el idioma original? Se entiende así. La persona perseverante es aquella persona que tiene bastantes dificultades en la vida, que lleva sobre sí un peso inmenso, que siente que el peso lo aplasta y no puede caminar más. Y entonces la perseverancia consiste en esa fuerza interna que hace posible que aunque está casi aplastado, no se rinde, no desmaya y va para adelante. Esa es la idea de perseverancia. No es ningún término pasivo, ¿verdad? Es un término completamente activo, que la palabra paciencia no lo abarca. No abarca esa figura, la palabra paciencia. Probablemente la paciencia se entiende como alguien que tiene el peso y está ahí pacientemente sin moverse con el peso encima. No, este no. Este perseverante es una persona que a pesar de las dificultades y el peso de todo lo que le rodea en la vida malo, él sigue para adelante. No desmaya. Camina y camina y camina y camina hacia la meta. ¿Y qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que le da fuego? ¿Cuál es el combustible de esta perseverancia? La respuesta está al final del versículo 1, cuando dice, la carrera puesta delante nuestro. Para el creyente, este es el combustible que anima la perseverancia. Tenemos una carrera que nosotros no la hemos escogido. Tenemos una carrera que nosotros no la hemos inventado. Tenemos una carrera que ha sido dada por el Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. Él nos ha dado esta carrera de seguirle fielmente a Él, seguirle en sus pisadas, como se dice en otros textos del Nuevo Testamento. Está puesta delante nuestro. Y cuando aquí dice corramos esa carrera que está puesta delante nuestra, el término corramos está en un verbo presente indicativo. No significa que empecemos a correr, significa en realidad sigamos corriendo la carrera que está puesta delante nuestro. No la hemos escogido nosotros, esta carrera nos es dada por Dios. La carrera de ser cristiano y mantener la fe cristiana es la carrera más noble y más sublime que un ser humano pueda recibir. El atleta se coronaba y Pablo dice, ustedes también. Recuerden las palabras de Pablo a Timoteo, que les dicen en términos parafrásticos de esta manera. Le dice, mira, yo he peleado la buena batalla. ¿Qué más dice Pablo? He guardado la fe y ahora me espera la corona de justicia que me será dada, y no solamente a mí, sino a todos los que perseveren. ¿Les queda claro? Entonces esa es la primera imagen. Hay una carrera puesta delante de nosotros. Esa carrera la han corrido por siglos y siglos hombres y mujeres manteniendo el foco en Dios. Y aquí también nos habla de lo mismo. Dice, mirando atentamente, ese es el término, enfocados en Cristo, el autor y consumador de la fe. Entonces, los cristianos no corremos por fuerza propia. No corremos porque somos valientes nosotros mismos. Corremos esta carrera porque estamos alimentados de este combustible que es la fe en Cristo, y más todavía,
podemos mirar a alguien que superó a todos los tipos del Antiguo Testamento. Quiero decir que Noé era un tipo de Jesús, Abraham también, y varios otros hombres profetas eran tipos de Cristo, pero aquí está Cristo como la suprema figura del cumplimiento de aquel que por el gozo puesto delante de él aguantó perseverantemente la cruz. ¿Cuál fue el combustible que alimentó la perseverancia de Cristo? El gozo puesto delante de él. En otras palabras, el gozo de que después de la cruz iba a entrar en la sesión con el Padre a la gloria misma de Dios que tuvo antes de venir a este mundo. Esa era la imagen objetivo que tenía Cristo en su carrera cristiana. Y la Biblia y el Nuevo Testamento nos dicen, Romanos 5 es bien claro sobre eso, especialmente los últimos versículos de Romanos 5. Ustedes también tienen la esperanza de la gloria de Dios. Por lo tanto, no pueden abandonar la carrera. Así quisieran, no pueden abandonar la carrera. Ese atleta que estaba a la mitad de la meta no podía abandonar la carrera. Zeus lo castigaría. Pero nuestro Dios no es un ídolo muerto, no es un Zeus, una figura literaria de la mente hueca de los griegos. Tenemos un Dios viviente que nos alimenta, sustenta y mira cada día. Cristo mismo, con ese gran principio llamado Emmanuel, cuando estuvo a punto de ir a la gloria de su Padre, le dijo a sus discípulos, he aquí, toda potestad, toda autoridad suprema me es dada en el cielo y en la tierra, vayan, y toda la gran comisión, y al final dice, he aquí yo estoy con ustedes. No de vez en cuando, no solamente cuando hay graduación, no solamente cuando hay servicio de adoración, sino todos los días hasta el fin del mundo. Por eso el creyente no puede abandonar la carrera. Y finalmente, el cristiano no solamente corre esta carrera cuando está desplazándose en la pista del corredor, también es un luchador perseverante. Es como un boxeador que sabe que está amarrado, está atado a Cristo y no puede soltarse así quisiera. Dios no le va a permitir soltarse. Y eso es el segundo combustible que alimenta nuestra fe para perseverar. Estamos unidos a Cristo por la fe. Y Pablo lo confiesa así en Romanos, para nosotros los cristianos. Si estoy unido a Cristo, eso es como si él estuviera diciendo eso. Si estoy unido a Cristo, ¿quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y finalmente, en una palabra dice, nada ni nadie. ¿De dónde aprendió Pablo esto? De Cristo mismo. Recuerden ustedes Cristo, ¿no? De mis manos nadie los puede arranchar. Y de las manos de mi Padre nadie los puede arranchar. Hermano Giancarlo, hermanos que se gradúan hoy día, ustedes son como esos atletas. No van a empezar a correr la carrera. Ustedes ya están corriendo la carrera. No van a empezar a aprender a luchar, ya son luchadores. Tienen la promesa de parte de Dios que Cristo, como está con su iglesia día a día, está también con sus ministros día a día. Pronto ustedes oficialmente entrarán en el ministerio y tienen que saber y tienen que internalizar que uno no realiza un ministerio por sí solo, ¿no? Uno no es un llanero solitario en el ministerio de Cristo. Estamos acompañados del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, porque donde está el Padre está el Hijo. Y el Hijo dijo, donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Donde está el Espíritu Santo está el Padre, y donde está el Espíritu Santo está el Hijo, porque también Cristo mismo es el Espíritu. Esto es bien importante. Digo esto porque cuando uno a veces empieza el ministerio, a veces uno torpemente dice en sus oraciones, Señor, estoy solo. Bueno, un cristiano nunca está solo, sea pastor o no. Un cristiano nunca está solo. Tiene por lo menos la compañía de 3 más con él. Siempre somos 4. Ni siquiera 2, ni 3. Siempre somos 4. Hermanos, esa es la promesa de Dios. Ustedes van a continuar esta carrera y dice, para que vuestras almas no desmayen. Miren a Cristo, aguantó la cruz, aguantó la hostilidad contra sí mismo. Miremos siempre eso. La muerte de Cristo no solamente tiene implicaciones intelectuales para nosotros. La muerte de Cristo tiene implicaciones morales, tiene implicaciones éticas, tiene implicaciones ministeriales. Cristo no murió ni sufrió en la cruz por las puras. Miremos a Él, que sufrió tal hostilidad de pecadores contra sí mismo. ¿Con qué propósito, dice el autor aquí? Para que vuestras almas, eso dice el texto original, en plural, para que vuestras almas, la idea aquí es para que todo su ser, no solamente su cuerpo, el desmayo posible aquí no se refiere solamente al aspecto físico, a la totalidad integral del ser humano. Sus almas no se cansen hasta desmayar. ¿Tienen ustedes al Cristo que sufrió, que aguantó perseverantemente? Porque eso era parte de entrar en el gozo de la gloria de Dios. Igualmente para nosotros. Los pastores no siempre la pasan todo el tiempo alegres, ¿verdad? Y ustedes saben eso. No son personas de acero, son seres humanos como ustedes. Solo que en algunos aspectos estamos entrenados para poder recibir quejas, críticas, a veces alabanzas, dificultades que otros pasan, pero el pastor no hace eso solo. Somos como unos mediadores. Tenemos la potencia de Dios para hacer eso. Algunos dicen, ¿cómo es posible que usted no se deprima con consejería con tanta gente, con tantas dificultades? Es que yo no soy yo en el ministerio. Esa frase la dijo San Agustín, recuerden ustedes, ¿no? Estamos con Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, permanentemente. Por lo tanto, está garantizado que no vamos a desmayar, que no vamos a parar a media carrera y que nuestra lucha va a ser plena, completa, permanente. Y a ese terreno, hermanos, ustedes están introducidos por Cristo mismo. El grado es un paso para ello, pero aquí es Dios quien nos da ese ministerio. En resumen, la perseverancia está alimentada por 2 cosas muy grandes. En primer lugar, porque Dios ha puesto esta carrera delante de nosotros. Y en segundo lugar, porque Él nos ha dado el ejemplo de cómo puede entregarse la vida a Dios pensando en el gozo de la gloria de Dios, hacia donde marchan ustedes como pastores y hermanos en Cristo, ustedes como miembros de la iglesia de Cristo. Todos corremos esta carrera a la meta final, que es vivir en la presencia gloriosa de Dios. Que el Señor bendiga esta reflexión. Amén.
Gracias, doctor Ramírez. Hermanos, vamos a responder a la palabra de nuestro Dios cantando y lo vamos a hacer buscando el Salmo 1. Vamos a cantar el Salmo 1 y les invito a ponerse de pie, por favor. Salmo 1. Son de vida y cuya hoja nunca es abatida, y todo cuanto aprende el tal varón recibirá de Dios la bendición. Mas los malvados se parecerán al tamo que arrebata el huracán. No vencerán si a juicio son llamados, ni con los justos serán congregados, porque conoce al justo Jehová, mas el malvado al fin se perderá. Tomemos asiento, por favor. En este momento, pues vamos a iniciar el otorgamiento de los títulos. Ambos graduandos van a recibir el título de licenciado en divinidad. Giancarlos Morán, originario de la ciudad blanca, ¿verdad? De Ibarra, representando a la ciudad de Ibarra. Giancarlos está casado con Rebeca, quien no pudo estar aquí debido a que está cumpliendo con su rol maternal de 2 mellizos, de Tomás y de María Emilia. Ellos están muy chiquititos, entonces tienen que permanecer en casa todavía, pero obviamente sabemos que Rebeca está muy feliz y quiso estar acá. Veo a tu mami, veo a tus hermanas y a tu hermano por aquí también. Así que, bueno, les damos la bienvenida. Y Giancarlos, pues te invitamos, por favor, pasa adelante a recibir tu título. Tan cierto es esto que voy a firmar en este momento el título. Los miembros de la facultad, si se ponen de pie, por favor. Como no estamos en un servicio eclesiástico, es apropiado brindar un aplauso.
Formalmente graduado. Puedes pasar a tomar asiento, querido Giancarlos. Nuestro hermano Ronald Cagua, originario de Quito, ¿verdad? Y actual interno, y me olvidé decir, Giancarlos también ha estado sirviendo en la ciudad, bueno, en la ciudad, en el área de Tumbaco, acá en Quito. Ronald está sirviendo en la misión reformada del sur también. Así que bueno, está aquí también su familia, está Danielita, está Josías y bueno, el resto de familia también a quienes les damos la bienvenida. Así que Ronald, por favor, igualmente recibe el título de licenciado en Divinidad. Me hacen una excelente sugerencia. Les leo lo que dicen los títulos. El City Seminary of Sacramento y el Seminario Reformado de las Américas, después de haber recibido la recomendación de la facultad y por la autoridad del Directorio de Gobernadores, concede el título de licenciado en Divinidad, o en inglés Bachelor of Divinity, a Ronald Alfredo Cagua Loor, en reconocimiento al cumplimiento a todos los requerimientos de ese grado y por supuesto a nuestro hermano Giancarlos Morán también. Esto es otorgado este día, 13 de diciembre, año de nuestro Señor 2024. Firma el presidente del seminario City de Sacramento, el doctor Dennis Rowe, y el decano de estudiantes, su servidor aquí presente. Pastor Valentín, ¿le puedes cambiar el...? No te muevas que te pico la... Luego procederemos a otras fotos. Adelante. Amados hermanos, vamos a realizar entonces un canto de gratitud. Es el Salmo 98, versículos del 1 al 9. Pongámonos de pie. Salmo 98. A Dios cantad un nuevo canto, pues maravillas realizó. Su diestra y su brazo santo a la victoria lo llevó. Dios ante todos ha mostrado su portentosa salvación y su justicia revelado a vista de toda nación. Ha hecho ya el Señor memoria para la casa de Israel de su grande misericordia y su verdad que siempre fiel. Todos los fines de la tierra han
salvación que con gran gloria nuestro Dios logró realizar. A Dios canta toda la tierra, en alta voz salmos cantad, salmos cantad a Dios con arpa de canción dad, mostrando grande alegría, con trompeta mucho aclamad y con sonido de bocina ante el Rey Santo Jehová. Brame el mar y sus habitantes, el mundo y los que en él están. Batan las manos las corrientes, montes tengan felicidad, pues Jehová a la tierra vino, ya nuestro mundo juzgará con gran justicia y derecho, administrando su equidad. Tomemos asiento, por favor. En este momento invitamos al pastor Valentín Alpuche. Él va a realizar el encargo a los estudiantes. Buenas noches, amados hermanos. Es un gozo, un placer, una bendición muy grande estar aquí con ustedes. Y reciban saludos de nuestra Iglesia Reformada Valle de Gracia en Shafter, California. Amados hermanos, les invito a que abran sus Biblias allá en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, ¿verdad? Muy bien, me gustaría leer unos cuantos versículos solamente del capítulo 1, donde vamos a basar nuestra meditación en esta noche. Quiero empezar a leer en el versículo 13 hasta el versículo 17. ¿Ok? Entonces vamos a leer la palabra santa e inspirada de nuestro Dios. Dice así el apóstol Pablo: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Esta es la palabra santa del Señor. Vamos a orar para pedir su dirección y su ayuda. Padre Celestial, gracias porque tú eres nuestro Dios y Padre Celestial, un Dios que nos has amado desde la eternidad y nos escogiste en Cristo. Y como dice el apóstol Pablo también allá en Efesios, que tú ya nos has bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Eso realmente sobrepasa nuestra mente, nuestro entendimiento, de saber que ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual. Y Señor, aún en esta vida experimentamos tus bendiciones, y una de las bendiciones más grandes que podemos tener es cuando escuchamos la proclamación del evangelio. Y también, Señor, en esta ocasión, una bendición tan especial que nos permites presenciar, contemplar, ver a dos amados hermanos que pueden terminar sus estudios teológicos para continuar, seguir corriendo en esta carrera que tú has puesto delante de ellos y de nosotros también. Bendice a tu iglesia, oh Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Amados hermanos, el apóstol Pablo
durante su ministerio, hasta ese momento, por así decirlo, en que escribe la carta a los romanos, no había visitado Roma. No había ido a Roma. No sabemos si antes de ser cristiano fue de vacaciones a Roma, ¿verdad? Eso no lo sabemos. Pero como pastor, como apóstol, no había visitado Roma, lo cual significa que él no fue el instrumento que Dios usó para fundar la iglesia en Roma. Sabemos por el libro de los Hechos que cuando los cristianos que habitaban en Jerusalén y en Judea empezaron a ser perseguidos por los judíos no cristianos, ellos conforme salieron de Judea, de Palestina y se fueron a las naciones de alrededor, a Asia Menor, pues llegaron hasta Roma con el Evangelio. Y entonces el Señor usó a esos primeros cristianos para fundar la iglesia de Roma. Llegaron con el Evangelio. Y el apóstol Pablo muchas veces había querido ir a visitar a los hermanos de Roma, así como yo había querido venir y visitarlos y verlos aquí a cada uno de ustedes, hermanos. El apóstol Pablo les dice, muchas veces he querido ir, pero no he podido porque él estaba muy ocupado en su ministerio. La cuestión es que el apóstol Pablo, él llevaba el evangelio y predicaba por aquí y por allá y no se cansaba de predicar el evangelio. El apóstol Pablo nunca dijo, bueno, ya me aburrí de predicar el evangelio, pues ahora no sé qué voy a enseñar. Y eso es lo que él comunica allá en el versículo 15, cuando dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol como que llega a una conclusión y le dice a los cristianos romanos, en cuanto a mí, en lo que a mí concierne, pronto estoy para anunciaros el evangelio. Y hablando acerca del idioma original, ¿verdad? Como ha mostrado el doctor Alonso y como Giancarlos y Ronald, que ya dominan el griego perfectamente, ¿verdad? Entonces ellos cuando leen allá el Nuevo Testamento pueden ver que el apóstol Pablo, cuando la Reina Valera dice, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, la idea allí detrás es que él está ansioso de predicar el evangelio. Él está pronto, está dispuesto a predicar el evangelio. Y bueno, si el apóstol Pablo estaba ansioso, dispuesto a predicar el evangelio a los romanos, es porque él amaba el evangelio. Él conocía el evangelio. Nadie puede predicar el evangelio con tanta ansia si no ama el evangelio. Entonces el seminario se trata de que los estudiantes no se llenen la cabeza solamente de conocimiento teológico y doctrinal, sino que amen el evangelio, que amen al Señor Jesucristo, que amen a la iglesia y que se capaciten, se entrenen, se preparen para que entonces su disposición sea predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser la medida para Ronald, para Giancarlos. Así como a veces tienen ansias de comer algo, pues yo todavía tengo ansias de comer un ceviche. Todavía no lo he comido. Aquí en Quito me han dicho que el ceviche quiteño es uno de los mejores, ¿verdad? Y uno tiene ansias. Bueno, así como tenemos ansias de jugar al soccer o ansias de hacer cualquier otra cosa. Todo cristiano, pero particularmente nuestros hermanos, su ansia, su anhelo, su disposición principal debe ser predicar el evangelio. Si no es eso, entonces no aprendieron nada en el seminario. Tienen que predicar, tienen que vivir, tienen que experimentar, tienen que sentir, tienen que decir, Señor, pon en mi corazón este anhelo, este deseo de anunciar el evangelio. Vean cómo dice el apóstol Pablo, así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio también a
vosotros que estáis en Roma. Nuevamente regresando al griego, la Reina Valera dice, pronto estoy a anunciarles, a proclamarles el Evangelio. Y es que en griego es una palabra bien larga. Es una sola palabra, no dos palabras, que incluso se puede traducir de una manera llana como estoy dispuestos, ansiosos a evangelizarlos. Sí, así dice el apóstol Pablo. ¿Y a quién se lo dice? ¿Le dice esto a gente inconversa? No. Le dice esto a los que ya son cristianos, a los que están en Roma, a los que son miembros de la iglesia cristiana en Roma. Entonces, el anhelo de ustedes no debe ser zanjar la diferencia entre supralapsarianos e infralapsarianos. No debe ser encontrarle la solución a un conflicto que nadie se la ha encontrado hasta ahora. O tal vez decir, bueno, para hacer más relevante el servicio de adoración y para animar más a los hermanos, vamos a hablar de este tema. O vamos a hacer esto y hacer un show, un espectáculo. No. La iglesia lo que necesita es el Evangelio. Entonces, evangelizamos a la iglesia misma. Porque lo que enseñamos a la iglesia es el Evangelio, las buenas noticias, el mensaje de salvación. Eso es lo que no solamente empieza la vida cristiana, sino que está con nosotros durante toda nuestra vida cristiana. En una ocasión conocí a un hermano allá en California que me dijo que invitaron a predicar a un pastor a su iglesia. Y entonces ese pastor se paró enfrente de la congregación y les dijo, pero si ustedes ya lo saben todo, no sé qué les voy a predicar. Así lo dijo. Terrible, ¿cierto o no? La iglesia necesita siempre el Evangelio. Y el lugar donde van a empezar a evangelizar es en la iglesia. Allí es donde van a continuar su trabajo de evangelización, de dar a conocer el Evangelio, de predicar el Evangelio, para que así ustedes y la congregación que Dios ponga en su camino estén preparados para que después ellos también lleven el Evangelio a los inconversos. Dice el apóstol Pablo, estoy ansioso de anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Sí, a los cristianos, a los miembros de la iglesia, porque eso es lo que ellos necesitaban. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que Luz de Vida, eso es lo que la misión en Tumbaco, allá en la misión del sur, eso necesitan, no necesitan otra cosa, necesitan el Evangelio. Necesitan enseñarles acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo también a los corintios, dense cuenta, a los corintios le dice básicamente lo mismo. Dice que él se ha puesto la meta de predicar solamente ¿a quién? A Cristo y a este crucificado, no otra cosa. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si eso no los mueve, si eso no los motiva, si eso no es el anhelo de su corazón, pues entonces van a tener muchos problemas desde ahora, desde ahora. Pero si ese es el anhelo de su corazón, eso es lo que lo va a sostener día tras día. Eso es lo que va a alimentar verdaderamente a la congregación. Eso es lo que va a traer gozo y alegría y fortaleza para cualquier situación en que ustedes se encuentren. Comuniquen el Evangelio, enseñen el Evangelio. Yo supongo que la congregación Luz de Vida no quiere estar escuchando algo que soñé anoche, ¿verdad?
o algo que me pasó el mes pasado. Y aunque suena ridículo, pero no es eso lo que se hace en muchas iglesias actualmente. El pastor se pone a contar chistes y a hablar de sus experiencias, pero el apóstol Pablo nos asienta el parámetro. Hay que predicar el evangelio. ¿Pero por qué? Bueno, hay muchas razones. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 16, que él no se avergüenza, está orgulloso de predicar el evangelio. Orgulloso. ¿Saben? Cuando venía en el avión, ¿verdad? Y conocía a varias personas, o en el aeropuerto, la gente con la que platicaba, empiezan a preguntar, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y saben, antes yo decía lo que era con otras palabras, porque como que me daba vergüenza decir que era pastor. ¿No les ha pasado a ustedes como cristianos luego que le dicen, oye, tú eres cristiano? ¿Verdad? Nos da vergüenza, hay que decirlo. Pero el apóstol Pablo dice, no, yo no tengo vergüenza, soy orgulloso. Y entonces ahí platicando con la gente, me decían, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Yo soy pastor. ¿Ah? ¿Cómo que es? ¿Qué es eso, no? Bueno, es la predicación del evangelio, la enseñanza del evangelio. Y no me avergüenzo, porque es el poder de Dios que puede salvar. Ninguna otra cosa va a salvar a una persona más que el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente Ronald y Giancarlo ya recordaron el griego para poder aquí, ¿verdad? Es la palabra dunamis, ¿verdad? Y hay muchos autores que dicen, es dinamita. Bueno, ellos no conocían la dinamita en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, este evangelio contiene un poder, es el poder mismo de Dios. La dinamita queda bien cortita al lado del poder de Dios. Amén. Ese poder es divino, ese poder es sobrenatural, ese poder es el poder del Dios altísimo, del Dios eterno. Y Él actúa por medio de la predicación de barro como nosotros. Y salva gente cuando predicamos el evangelio. No me avergüenzo, no se avergüencen, nunca se avergüencen de predicar el evangelio, porque es lo único que va a poder salvar a los pecadores, que va a poder salvar a los perdidos. Entonces, amados hermanos, esa es mi exhortación para ustedes, que en sus estudios, en su preparación, entre semana, para los estudios bíblicos, para las clases de catecismo, para la predicación del evangelio, en su mente esté que van a comunicar el evangelio, las buenas nuevas. El evangelio, hermanos, es profundo, es amplio y tenemos que prepararnos, pero no perder de vista que el centro y la esencia del evangelio, si podemos citarlo de San Juan 3:16, es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque lo que deseamos es que así como Él nos salvó a nosotros, salve a los perdidos. Y que nutra a la congregación, alimente a la congregación y siga creciendo la congregación para que así cada uno de nosotros, no solamente los pastores, no solamente los líderes de la iglesia, sino cada uno de ustedes no se avergüence del evangelio y lleven el evangelio a aquellos que lo necesitan allá afuera. Pero no lo va a aprender a la congregación si ustedes no lo hacen. Si la congregación no ve esa pasión y ese anhelo y ese deseo de conocer más y más de Cristo, de profundizar y de hacerles ver que lo más importante es el evangelio. El poderoso evangelio que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, porque eres generoso, eres poderoso y has proveído todo para que Giancarlos y Ronald puedan graduarse. Qué gran alegría, Señor. Bendice esta congregación, bendice las misiones, bendice el Ecuador con el evangelio. En Cristo Jesús. Amén.
Gracias, Pastor Valentín. Vamos a terminar entonces esta ceremonia de graduación cantando el Salmo 134. Les invito a ponerse de pie, por favor. Salmo 134. Alabar todos los siervos de Jehová, que estáis en la casa de Dios, de noche con gran devoción, las manos vuestras pues alzad a la casa de santidad, y con expresiones de loor bendecid al Santo Señor, que te envíe Dios bendición desde el monte de Sión, quien hizo el cielo con poder y a la tierra dio el ser. Oremos. Señor amado, te damos las gracias por este tiempo, Señor, en el que hemos podido escuchar tu palabra. Señor, gracias porque tenemos a un mediador perfecto, a nuestro Señor Jesucristo, en quien podemos poner nuestros ojos para perseverar en nuestra vida cristiana, aun cuando enfrentamos dificultad, aun cuando enfrentamos tribulación. Gracias también, amado Dios, porque el Evangelio es nuestro combustible, como hemos oído, porque es tu mismísimo poder. Gracias porque no estamos solos y tú nos sostienes. Bendice, Señor, a nuestros hermanos Ronald y Giancarlos. Bendícenos a todos nosotros, Señor, para que te sirvamos con fidelidad en cualquiera que sea la vocación que nos hayas dado y el trabajo que hayas puesto delante de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén.